Hoy dudaba de qué hablaros. Sinceramente, elegir entre lo que tiene que ver con la economía o la tecnología en estos días cuesta. Me gusta estructurar los vídeos a partir de un hecho y luego relacionarlo con otros, algo que no se suele hacer y que al intentarlo normalmente se consigue entender mucho mejor cualquier aspecto. Pero cuando estaba preparando el contenido de hoy, me enviaron unas declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. El hombre dice que los europeos tenemos que bajarnos la calefacción. Unas declaraciones que además se suman a las del presidente Repsol, que asegura que los ciudadanos deberían de gastar mucho menos gas, que es la mejor manera de pagar menos electricidad. No me digas que no son buenos. Bueno, ahora ya lo sabes. La culpa es tuya. Hoy vamos cargaditos. Por un lado te voy a hablar de algo que ya hemos explicado aquí varias veces cuando nadie hablaba de esto. La estanflación, de cómo afrontarla desde un punto de vista empresarial y profesional, de qué pasa con los fondos europeos, de la tomadura de pelo que supone el discurso oficial sobre la crisis económica que viene por culpa, dicen, del conflicto entre Ucrania y Rusia, y la persistencia en llamar a esto una guerra entre Europa y Rusia. Y además, como os prometí, hoy podéis ganar uno de los 3 paquetes regalo que vamos a sortear en el próximo directo el lunes que viene, compuestos por un ejemplar de Una hormiga en París, Contra la cultura del subsidio, La era de la humanidad y un ejemplar de la revista Emprendedores donde fui portada. Todos dedicados al nombre de los 3 ganadores que van a ver. Solo tienes que estar suscrito y dejar un comentario. Al final del vídeo os contaré algún detalle más sobre estos regalos. Ya ves, debes quedarte hoy hasta el final porque lo que te voy a contar también te interesa. En el discurso oficial de la mayoría de mandatarios se fue reconociendo tardíamente que tenemos un problema de inflación, aunque tienen mucho cuidado de no asumir ninguna culpa por este problema. Lo han hecho otra vez, justo en el mismo momento en el que el conflicto entre Rusia y Ucrania y el comienzo de un posible ciclo de aumento de las tasas de interés hacen que sea muy probable que el verdadero problema al que se enfrenta medio planeta pronto sea el de la estanflación, que es la dolorosa combinación de alta inflación y estancamiento de la producción. Si quieres repasar bien el término, en la descripción te voy a dejar varios vídeos que hice al respecto cuando pocos hablaban de esa imposible, decían, posibilidad. Después de pasarse gran parte del año pasado asegurándonos que el resurgimiento de la inflación no era más que un problema temporal, coyuntural, causado en gran parte por las interrupciones de la cadena de suministro global, nuestros dirigentes finalmente han empezado a sentir el dolor de la inflación que le causa a su electorado y a creer que la inflación estará con nosotros por más tiempo del que estaba previsto. Dado que la inflación aumentó mes tras mes para alcanzar máximos de hace 30 años, parece que no tiene otra alternativa ningún gobierno de no aceptar la realidad. Lo relevante es que nadie en Europa ni América reconocen que el problema tiene que ver con la ingente cantidad de dinero que se vertió en el sistema con los planes de rescate y similares. Hablamos de billones de euros y de dólares derramándose por todas partes. El riesgo económico clave, al que se ha optado por disimular con la crisis entre Rusia y Ucrania, junto con el inicio de un ciclo de aumento de tipos de interés en Estados Unidos y a medio plazo en Europa, va a ser el detonante que provoque una explosión de la economía global. Tenemos 2 cables y 2 están conectados al explosivo. Si cortamos el cable rojo y subimos los tipos, se para la pobre recuperación que vivíamos. Si cortamos el azul y retiramos estímulos, lo mismo. Pero si no cortamos ninguno y dejamos que la cuenta atrás continúe, la bomba explotará, aumentando la inflación y a la vez que la economía se estanque. Y estarás pensando, hombre, que tenemos fondos europeos para afrontar cualquier crisis, ¿no? ¿Son los fondos europeos el remedio?, estarás pensando. Pues a ver, vamos a ver. La mayoría de analistas creen que la mitad de los 26.900 millones de fondos europeos presupuestados para este año van a volver a quedarse sin gastarse, porque el gobierno, el español, deberá hacer uso de parte de los remanentes que se arrastran del año anterior y que superan más de 12.000 millones de euros. Recordemos que el pasado año se desembolsó menos de la mitad del dinero previsto, 11.247 de los 24.200 presupuestados. Y no lo digo yo, lo dice el propio Ministerio de Asuntos Económicos. Ese efecto bola de nieve suma partidas sin ejecutar a ejercicios posteriores que se van incrementando y consolidando con las nuevas partidas de ejercicios futuros, que tampoco pueden ejecutarse
a su debido tiempo. Si se dispone pero no se ejecuta, no se pierde. Lo único que hace es que se traslada su impacto a mucho más tarde. Y cuanto más pasa, el valor nominal de esos fondos se reduce por la inflación. Atendiendo a que ahora las prioridades han cambiado de manera importante, lo de los fondos europeos tiene pinta de que va a pasar a otro plano. Si ya se gestionaba mal, imagina ahora, lo del cambio de modelo de crecimiento, lo del salto cualitativo de la economía española, y ya si eso, pues en otro momento. Y por si fuera poco, el Banco de España avanzó en diciembre pasado, antes de todo lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, que el impacto de esos fondos en el PIB iba a bajar del 2,4 al 1,3. Es decir, que tanto dinero va a impactar poco, y que además no se tenían en cuenta previsiones sobre lo que tenemos en estos momentos en marcha. Y ojo, porque todos los gobiernos de Europa, especialmente el español, fiaban la recuperación económica al buen uso e impacto de esos fondos. Es decir, que no podemos esperar mucho de esos fondos. Sabemos que todo tiene relación con la inflación y con la factura energética. Por lo tanto, veamos qué espera hacer el gobierno ahora que ya sabemos que el precio, por ejemplo, de la luz se ha disparado y el sistema de fijación de precios está absolutamente fuera de control. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Pues ya lo has visto, la culpa no es solo tuya, también es de Putin. Pero aunque sea la culpa de Putin, por decir algo, la Comisión Europea podría también hacer alguna cosa de entrada, como por ejemplo, sacar de la casación del precio eléctrico al gas. Eso repercutiría en la media y bajaría la factura. No es muy complicado, no tiene ningún sentido que una fotovoltaica cobre los precios de las centrales de ciclo combinado. No tiene ningún sentido que las hidroeléctricas cobren también esos mismos precios. Pero hay más soluciones según el gobierno. El presidente lo ha bautizado como pacto de rentas. Quédate con este concepto, que básicamente significa que los salarios suban menos que lo que suben los precios y que las empresas también ganen menos. Prepárate para tener menos, a la vez que las empresas también ganarán menos, y así todo será menos, excepto algunos planes integrales del gobierno que van a tener dotaciones de miles de millones. Obvio cuáles. Investígalo tú. Pero no te vayas, porque ahora viene lo mejor. Antoni Brufau, el jefe de Repsol, dijo hace unos días que nos enfrentamos a un escenario de precios altos en todos los ámbitos y que tendrá un impacto en el crecimiento de nuestro país, que por eso es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, ser cada vez más eficientes en el consumo de recursos. Es decir, que debemos de consumir menos energía. Flipante, ¿no? Pues espera, escucha que ahora viene algo mejor. Corten el gas en sus casas, disminuyan la dependencia de quien ataca a Ucrania y comprometámonos más en una defensa colectiva, que es una obligación de los tratados a la que hemos prestado demasiada poca atención hasta ahora. Ya lo ves, no solo lo dice, es que encima le aplauden. La barbaridad que ha dicho afecta a toda la economía, afecta al comercio, afecta a todo tipo de actividades. La relación entre actividad económica y consumo de energía es una relación que solamente varía a medida que va avanzando la innovación y van progresando las tecnologías asociadas, es decir, periodos largos. Hacerlo como dice esta gente, que debería saber de esto un poco, es tremendamente tóxico, es muy nocivo. Si empezáramos a ahorrar en el consumo energético, lo que pasaría es que disminuirían las actividades y estaríamos entrando en una recesión más profunda aún. Parece mentira que estos tipos no sepan la relación entre consumo energético y crecimiento, una relación especialmente estrecha. De todos modos, no hace falta que lo recomienden, naturalmente que vamos a consumir menos energía, básicamente porque sus costes son completamente insoportables. Vamos a consumir menos energía, no porque ahorremos, sino porque no podremos pagarla. Las empresas no pueden pagar esos costes, ni las familias pueden pagar esos costes, por tanto, va a disminuir la actividad económica. Solo hace falta que eso, encima, con lo que dicen, lo estimule. Pero entonces dirás, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, primero 4 consideraciones antes de decir qué se puede hacer. 1. El sistema de tarificación del pool eléctrico no se puede mantener por más tiempo. No puede ser que se paguen las energías renovables a precio del gas por culpa de un sistema creado llamado marginalista. 2. La insistencia por las renovables nos ha llevado a esta situación. Lo verde sale caro, a la vez que si no se hace de un modo estratégico te quedas sin capacidad de servicio energético y dependes de las fuentes caras no renovables. Antes de cerrar una nuclear, igual habría que pensar si tienes con qué suplirla. 3. Que lo de los derechos de emisión de CO2 igual se debería de repensar. Si se siguen emitiendo pocos para no contaminar,
los encareces mucho. Y la cuarta consideración, como ya sabes, son que las sanciones a Rusia obligan a no operar en dólares con Europa con Rusia, lo cual ha secado el interbancario europeo de dólares. Al haber menos oferta de dólares se han encarecido y la oferta y demanda es muy justa en eso. Si el dólar es más caro, todo lo que compremos y todo se compra en dólares nos sale más caro. Y ahora los 4 efectos que se deberían de tener en cuenta, porque si la energía sube, pues se produce lo siguiente: o los beneficios de las empresas caen o suben los precios de su catálogo, no hay otra. En ambos casos se reduce la competitividad. Si se reduce la competitividad, existe riesgo de cierre empresarial. Si se cierran empresas, aumenta el paro. Esos efectos son muy simples. Por eso te dejo con una intervención de ayer en Televisión Española sobre este punto. Lo intenté explicar, es 1 minuto. Nos vemos en un momento. ¿Qué noticia, Marc? ¿Qué panorama más sombrío de repente se nos está abriendo también en el ámbito económico? Es que además hay un inconveniente añadido a todo esto, a las negociaciones del gas, a las negociaciones que comentaba muy bien Jorge. Es que además, como tenemos un conflicto en Ucrania que afecta a divisa, es decir, Rusia era el país que llenaba de dólares Europa, el interbancario europeo. Ahora mismo eso se ha secado porque no pueden transaccionar con dólares desde Rusia. Claro. No hay dólares en Europa. Cuando de algo no hay, sube el precio. Es decir, si hay más demanda que oferta disponible, pues sube el precio del dólar. Por eso se está depreciando el euro contra el dólar. Todo lo que se compra en el mundo, todo se compra en dólares. Mientras eso no se ajuste, tenemos un problema de divisa, es decir, de incapacidad de alcanzar la misma compra con el mismo dinero de antes. Como el gas y muchas energías se compran y se venden también afectados por los derechos de emisión y muchas más cosas que Jorge sabe mejor que yo, y que tienen que ver con la compra en dólares, ahora nos sale más caro. Y eso no se va a arreglar en 5 días, porque aunque impriman más dólares desde Estados Unidos, generará inflación en Estados Unidos que nos derivará a nosotros. Estamos en una rueda de inflación que se llaman de segunda ronda, en este caso, y que va a afectar a todos los ámbitos. Y es muy grave también por lo que ha dicho Jorge. Ojo con el empleo. Ojo, que las claro. empresas sin beneficios o sin capacidad de poder vender lo que tienen, porque les cuesta mucho poder fabricarlo, cierran. Pues eso, que como viste antes, se va a culpabilizar a Rusia de todo. Bueno, especialmente a Putin, pero no te van a explicar que se han tomado medidas que son un disparo en el pie, pero importante. Vamos a ver, muchos países han asumido una gran dependencia de las exportaciones rusas sin posibilidad en el corto plazo de un cambio de proveedor. Son un proveedor, no solo un cliente. Además, Europa tiene una relación directa con Rusia. Si vemos las exportaciones de mercancías a Rusia por Estado miembro, el mayor de todos ellos, el mayor exportador a Rusia de la Unión Europea es Alemania, más de 26.000 millones de euros, por solo hablar del motor europeo. Y recuerda que si Alemania se para, aquí nos paramos todos. La dependencia de Alemania es clave. Su bolsa roza una caída próxima al 20% en lo que va de año. Es decir, no va muy bien. Y es que fue tanto el mayor importador de bienes de Rusia como el mayor exportador de bienes a Rusia durante el año pasado. Esa relación nos tendría que hacer pensar a todos. Podemos seguir pensando que esto solo tiene que ver con el petróleo y el gas, pero Rusia exporta 335.000 millones de euros. Ahí hay sobre todo aceites minerales, 141.000 millones, piedras y metales, 30.000 millones, fundición, hierro, acero, 15.000 millones, cereales, 9.000 millones, máquinas y aparatos mecánicos, 8.000 millones, madera, manufacturas, 8.000 millones, cobre, 5.000 millones, aluminio, 5.000 millones, y así podría seguir. Hasta el infinito. Es que exporta muchas más cosas que petróleo y gas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que lo peor podría estar por llegar. Y aquí todo el mundo sigue hablando de gas y petróleo cuando realmente nuestra relación con Rusia era mucho más compleja. Pero hoy tengo algunas recomendaciones para ti. Si tienes una empresa o eres autónomo, toca prepararse para afrontar los próximos 4 o 5 meses. La crisis anterior, en forma de K, afectó más a unos sectores que a otros, pero la crisis actual es potencialmente estanflacionaria, es decir, que incrementará el ahorro y bajará el consumo. Por eso las empresas tienen que abordar este desafío en 2 direcciones, por lo menos en un plan de contingencia inicial y un plan de viabilidad seguramente a medio plazo. Por lo tanto, lo primero que te recomiendo es que prepares un plan de contingencia. Un plan de contingencia, la función principal de un plan de contingencia es la continuidad de las operaciones de la empresa, a pesar de que las cosas se pongan muy complicadas, como es muy probable que suceda.
Por eso tendrás que identificar el escenario en el que está tu empresa ahora, definir bien los objetivos operativos que piensas buscar, analizar las medidas que vas a tener que adoptar, investigar en fórmulas de reducir costes y hacer más eficiente lo que ahora haces. Invierte solo en aquello que cumpla a corto plazo lo que te acabo de decir. Deberás diferenciar entre objetivos generales para minimizar pérdidas y objetivos particulares para mejorar la gestión diaria. Si localizas fisuras, quiebras, no hagas nada de un modo impulsivo. Reacciona con cabeza, consulta y comparte con tu equipo, socios, proveedores. En momentos como este, llegar a nuevos clientes es muy complicado por precio, se suele llegar por servicio. Recuerda que el cliente que se vaya por precio podría volver por servicio, pero el cliente que se te vaya por servicio no volverá jamás por precio. El plan de contingencia debería tener en cuenta este principio, y cuando logres equilibrar la mala mar, será el momento de pensar en un plan de viabilidad, algo mucho más complejo y a largo plazo. Otro día os hablaré de eso. Sin embargo, ya seas una pyme, un autónomo o un trabajador, desde el punto de vista empresarial o doméstico, un plan de contingencia es clave en momentos de incertidumbre como este. Yo lo hago, mis empresas lo hacen. La gente a la que le recomiendo que tienen que hacer ahora es que preparen un plan de contingencia. Y resumiendo, lo dicho. Primero, entramos en un periodo de inflación desconocido para la mayoría de nosotros. Cuando se habla de los 80 como última referencia comparativa a la situación actual, se está hablando de un mundo en el que yo mismo, por lo menos, era un niño. Tras esta inflación, que no es por consumo o por exceso de liquidez, si suben los tipos, no va a funcionar. Entraremos en un estancamiento de la economía, a eso que se le llama estanflación. Segundo, se nos dirá que todo lo que pase es por culpa de la guerra de Ucrania. Nos dirán que la culpa del incremento de precios de la energía es nuestra por no bajar la calefacción. Luego será que ponemos la lavadora. Todo eso lo irán poniendo, explicando y culpándonos. Tercero, escucharás a todos los que no gobiernan y pretenden hacerlo, que ellos tienen la solución. No la tuvieron en ninguna otra crisis. ¿Por qué la iban a tener ahora? Y cuarto, las soluciones pasan por cambiar modelos de tarificación y ecualizar el sistema financiero global. Pero también, como te decía, afrontar ese desafío desde un punto personal o empresarial pasa por componer un plan de contingencia. Dejarlo todo a la inercia no va a ser una buena decisión. Bueno, y ahora, como os prometí, os voy a explicar cómo se puede ganar y cuándo vamos a hacer el sorteo de los 3 packs, los 3 paquetes con diferentes libros y una revista míos y dedicados para los ganadores. Ese paquete va a tener Una hormiga en París, un libro que lleva un montón de ediciones, que está en varias lenguas. Es una historia cortita de algo que viví yo personalmente en un viaje a París cuando tenía 17 años y cómo monté una empresa allí y cómo cómo lo resolví. Y aquí está explicado. Es un libro divertido, corto, se lee rápido. Un libro anterior, Contra la cultura del subsidio. Este libro lo escribí antes que el que os acabo de enseñar, también en el grupo Planeta. Y en este libro, que es una crítica importante a cómo en muchos lugares, no solamente España, también hablo de otros lugares, otros países donde la falta de iniciativa empresarial pues nos ha llevado donde nos ha llevado. Y es una crítica a la cultura del subsidio, no al subsidio en sí. Hay subsidios que son absolutamente necesarios, pero hay una cultura detrás de la subvención que a mí me parece muy tóxica. Y así nos vemos. El tercero, que seguramente ya conocéis, es La Era de la Humanidad. Este es mi último libro, aquí lo tenéis. Os enviaremos, me parece que es una edición ya la 7ª o la 8ª, no lo sé, pero bueno, este habla de un mundo al que vamos, tecnológicamente, económicamente, y luego pues a finales del año pasado pues fui portada de esta revista de emprendedores y hay una entrevista muy larga y hay muchos artículos interesantes y también, como estoy ahí en portada, pues lo vamos a dedicar. Para ganar uno de los 3 packs en los que van a ir todos estos libros y la revista, debéis de estar suscritos. Lo siento, hay que estar suscrito y no vale suscribirse y luego de suscribirse, por favor, quedaos ya suscritos. Y además de estar suscritos, ahí tenéis que dejar un comentario. No podremos sortear a nadie que no esté o que no haya dejado un comentario en este vídeo. Durante el directo del lunes que viene, de 8 a 9, hora española, hora de Madrid, vamos a sortearlos y lo haremos pues con los comentarios, lo haremos en directo con los comentarios que haya en este vídeo. Mucha suerte a todos. Nos vemos pronto.